de Pilates con las orientaciones principalmente terapéuticas, ¿sí? Y obviamente amo la especialidad en el agua, como sabrán. Les quiero comentar eh, primero, principalmente, bueno, lo que les voy a compartir, que es mi historia personal, que se convirtió en motivación de vida, los beneficios que yo principalmente recibí y los fundamentos de esta disciplina que muchos ya lo deben conocer a través de Marcelo. Bueno, así que vamos a hacer un repaso y quiénes son los grupos específicamente más beneficiados si lo incorporan como estilo de vida. Quiero hacer una pregunta, si ustedes en algún momento buscaron algo por mucho tiempo, porque yo desde muy chiquita siempre busqué algo, una actividad que realmente me agrade, pero principalmente que se adapte a mi necesidad que en ese momento estaba padeciendo. Desde chiquita me detectaron una escoliosis con un grado importante, muy compensada en la zona dorsal y lumbar, que me limitaba movimientos por un dolor asociado. Entonces, siempre busqué una disciplina que realmente pueda, o una, como decía Marco, siempre busqué respuestas a una solución. La parte social, desde chiquita, la verdad que se me complicaba mucho porque generalmente está asociada con actividades que pueden tener algún riesgo de una lesión. Eso me lo crearon los médicos, me crearon un miedo alrededor de los 8 o 9 años de que si hacía alguna actividad podía empeorar mi situación y recurrir a una cirugía. Entonces, lo que agradezco es principalmente que me crearon esa conciencia de la prevención de lesiones. Entonces, preferí aislarme y empezar a conocer, a leer acerca sobre la columna, las patologías, las enfermedades, y si había alguna solución que yo podía hacer. Siempre estuve de la mano con fisioterapeutas y los ejercicios que ellos me recomendaban. Entonces, no podía hacer ningún tipo de deportes, preferiblemente los ejercicios de corrección postural, para que obviamente pueda desarrollarme bien, pero ir tratando siempre ese dolor. Entonces, con el paso del tiempo, en algunas oportunidades, como por ejemplo en la materia de educación física, no podía rendir esta materia, entonces tenía que estudiar y conocer y presentar trabajos prácticos a mis compañeros acerca de las lesiones que se podían producir dentro del ámbito deportivo o enfermedades crónicas, y la verdad que me gustaba mucho el hecho de aprender, me gusta mucho aprender, pero también me gusta mucho compartir con los demás. Entonces, presentaba a mis compañeros este tipo de enfermedades y desde ahí empezó la idea de qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Ya tenía más o menos claro que me gustaba compartir para poder ayudar a las personas. Entonces, fui creciendo, llegué al periodo de la universidad y la verdad que me ayudaban mucho las fajas mientras estudiaba, porque estaba mucho tiempo sentada, pero un día un fisioterapeuta, siempre me han ayudado muchísimo, he visto una gran cantidad de fisioterapeutas y siempre han sido mis aliados, por eso estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, me recomendó que realmente yo podía fortalecer mi faja interna, es decir, lo que conocemos, lo que es el core, a través del método Pilates. Y la verdad que me ayudó mucho y me enamoré de la filosofía de este método, principalmente porque adaptaba, o por lo menos con las personas con quienes me especialicé, siempre me adaptaron ejercicios a lo que yo estaba necesitando. Decidí especializarme, formarme, ser instructora, especializarme en todo lo que hay en el mundo de Pilates, esferodinamia, que también lo aplicaba con los fisioterapeutas, lo que es el trabajo en diferentes equipos de Pilates,
Y obviamente lo que me ayudó mucho es esa conciencia en la respiración y en el trabajo del core para poder tener una alineación y realmente tener una espalda fuerte, ¿sí? Entonces me enamoró el método Pilates, pero principalmente su filosofía. Estuve muy bien, di clases, tenía mi centro de Pilates Reformer, entonces estaba muy contenta porque coincidía mucho en que la gente que venía realmente estaba buscando eso, que los ejercicios se adapten a lo que ellos estaban necesitando, que el instructor pueda tener la capacidad de adaptárselo a un mismo ejercicio según las variantes que esa persona esté necesitando. Entonces, eso fluía muy bien, fue muy aceptada esta disciplina siempre que he trabajado. Pero llegó un momento, alrededor de mis 20 años, que tuve una fuerte crisis. Por más que estaba con pilates y con terapia, tuve una fuerte crisis en toda mi columna. Los músculos estaban completamente contraídos, pero lo que más me limitaba el movimiento era un frío en toda la columna. Me paralicé. Y así tuve crisis varios años. Entonces me empecé a angustiar, a asustar, porque ya me imaginaba lo que podía llegar a suceder, pero seguí consultando diferentes traumatólogos, bueno, y la mayoría concluía de que ya era el momento de la cirugía. En todo ese proceso encuentro a un neurocirujano que me comentó que podía seguir teniendo mi vida normal con pilates, con fisioterapia, pero que agregue lo que es las terapias de rehabilitación acuática para que de esa forma pueda ayudar a disminuir ese dolor. Entonces, realmente en ese momento sentí lo que es la limitación del movimiento del dolor, de no poder mover todo tu cuerpo por un dolor que te paraliza. Entonces, gracias a Dios donde yo me encontraba, ahí había estas posibilidades. Entonces, pude tomar terapia física acuática. La verdad que me ha ayudado muchísimo, principalmente a disminuir el dolor, pero también a tomar conciencia de lo que, bueno, obviamente todos los beneficios que brinda el agua en el cuerpo, pero de que sí podía encontrar algo que me hacía sentir bien. Eso es algo increíble, como dijo la doctora, la actitud del placer, ¿no? Estar en el agua, el placer que te genera el agua, al disminuir ese dolor, al disminuir esas tensiones, te brinda un bienestar, que ese bienestar contribuye mucho más en esa terapia o en esa ayuda a sanar. Entonces, gracias a estas terapias ya no recurrí a una cirugía a temprana edad. Y bueno, una vez que ya me sentía mejor, recuperada, empiezo a investigar y a estudiar y encuentro lo que es hidropilates en Buenos Aires con Fernando Villaverde. Siempre fui una fanática de seguir capacitándome. Entonces, encontré lo que más estaba buscando, lo que más me apasionaba, la combinación entre el agua y el pilates por la filosofía que brinda. Entonces este es un videito representativo de cómo los ejercicios son lentos y siempre están guiados por la respiración. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. Y que sí o sí todo el control tiene que estar en el core. Y una vez que uno fortalece el cuerpo adentro del agua, es increíble cómo beneficia y es mucho más fácil luego poder trabajar afuera. Es decir, prepara efectivamente el cuerpo para que cuando estemos afuera podamos trabajar mejor en la vida cotidiana, poder desarrollarnos mejor. Entonces, es un complemento muy, muy bueno. Entonces, vamos a ir un poquito en sí lo que son los fundamentos de esta disciplina, de la cual he desarrollado ya hace más de 6 años que estoy aquí en México, con, bueno, obviamente todo lo que ha contado Marcelo, y principalmente por mi experiencia personal, es lo que más me motiva, y, y a toda la gente con la cual he ayudado. Vamos a bajar ahí.
uno siempre va adquiriendo experiencia y con la experiencia es como uno también va aprendiendo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es un ejemplo de lo básico que se trabaja en el agua, lo vamos a ver un poquito más adelante. Mucho trabajo del core, pero en esta vez en flotación, porque en el agua obviamente estamos en un medio ideal para poder trabajar de manera consciente el core. Es un complemento muy bueno para dentro de la terapia de rehabilitación, obviamente que es para todas las personas. A mí me ha ayudado, es lo único que a mí me ha ayudado a poder fortalecer el cuerpo, pero mientras mi cuerpo se relaja. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que es los principios básicos del método Pilates. El método Pilates tradicional está basado en estos principios y son los que siempre se aplican dentro del agua cuando utilizamos esta disciplina. La respiración es fundamental para poder, obviamente, guiar todos los movimientos y además favorecer lo que es la concentración, que nos concentremos realmente en que todo el control siempre tiene que salir desde el core, desde el abdomen activo, y de esa forma poder tener un mejor control en el cuerpo y fluir junto con el movimiento del agua. Siempre los movimientos son fluidos, uno con el otro, pero en este caso vamos a fluir con el movimiento del agua, en donde, como hablaba la doctora, tiene muchísimos estímulos que siempre, obviamente, están ahí para que mantengas tu control. Cuando estamos en el agua, estamos en un estado, todo el cuerpo entra en un estado increíble de relajación activa, que lo ideal es poder que se libere todo tipo de tensión que hay en las articulaciones, y gracias a eso nosotros trabajamos con ejercicios principalmente en flotación, con activación de abdomen y en contra de la resistencia del agua. Nos basamos mucho en una resistencia externa para poder activar de manera más consciente lo que es el abdomen, ¿sí? El centro. Entonces aquí hay un videito representativo a lo que estábamos hablando, donde Aquapilates es una disciplina que está basada en los principios básicos del método original de Pilates, en combinación con todos los beneficios que brinda el agua en el cuerpo, que ahora lo vamos a ver cuando finalicemos esta parte. Y a mí me gusta mucho resumirlo en una frase que dice que todos los movimientos son lentos, guiados por la respiración, para favorecer el control desde mi centro y desde ahí fluir junto con el agua. Bien, entonces ahora sí les voy a comentar principalmente los beneficios que recibí personalmente con esta actividad. A mí me mejoró muchísimo el estado de mis huesos. A mis 23 años, cuando estaba en ese proceso de si íbamos a ir a cirugía o no, me hicieron una densitometría y pudieron observar que había osteopenia, principalmente en la zona de la cadera, un grado de osteopenia moderado, y con el paso del tiempo, ya hace más de 8 años que estoy con esta disciplina, y bueno, y a los 30 me volví a realizar esta densitometría, y gracias a Dios se pudo observar que no era notable la osteopenia que en ese momento se encontraba. Entonces, fue algo increíble porque me preguntan, ¿y pero en el agua sí se fortalece, no se fortalece? Si trabajamos con una fuerza resistencia, con pesitas o tubo de agua, sí logramos una resistencia, obviamente que se va a moderar según cada alumno, pero yo logré fortalecer mis huesos y que todos los nutrientes que estén en la sangre se puedan absorber mucho más, y también gracias a la ayuda de lo que es los rayos solares para que se fijen en el hueso. El trabajo de propiocepción neuromuscular a mí me ha ayudado muchísimo el tema de las caídas. Yo generalmente sufría caídas o se me doblaba mucho el tobillo o problemas en las articulaciones, entonces
lo que fue la combinación del trabajo de propiocepción neuromuscular afuera, con el bozo, con la pelota, en combinación con lo que ofrecemos, con lo que se hace en el agua, de trabajo de propiocepción, a mí me ha ayudado mucho a prevenir lesiones. No me he vuelto a caer desde ese entonces. ¿Por qué? Porque gracias a todo este trabajo, la articulación ya tiene nuevas respuestas motoras y obviamente está más estable. ¿Qué es lo bueno de trabajar la propiocepción neuromuscular en el agua? Principalmente para la gente que le tiene miedo, que tiene dolor, un dolor crónico. Generalmente cuando hay dolor, hacer el trabajo afuera es difícil, ¿no? Entonces en el agua lo podemos trabajar porque ya está relajado el músculo, se libera la tensión articular y obviamente al haber muchos estímulos, no solo el externo que le ponemos con un material, sino simplemente con el agua, sí o sí la persona se tiene que concentrar en que todo ese control tiene que salir desde el abdomen y es directo el trabajo en la articulación, ¿sí? Y obviamente el equilibrio y la conciencia corporal se mejora mucho más rápido en el agua, porque sí o sí es donde siempre tienes que estar focalizando tu atención. Con respecto al retorno venoso que oxigena todo el cuerpo, en el agua trabajamos también en posición vertical, entonces eso favorece mucho más al retorno venoso y a mí principalmente me ayudó en la capacidad cardiovascular. También tengo un soplo de nacimiento, una deficiencia en una de las válvulas, y lo que era trabajar mi capacidad aeróbica afuera me generaba algunas complicaciones al elevarse la frecuencia cardíaca y no lo podía controlar tanto. En cambio, en el agua, al poder trabajar esta capacidad aeróbica y las frecuencias cardíacas son más controladas, la verdad que me ha ayudado mucho el rendimiento físico y obviamente la activación cardiovascular también mejoró mucho el estado. Lo que es liberar el estrés, eso es increíble, porque sufría también de ataques de ansiedad, de angustia, y lo que genera el agua es esa relajación que permite que el sistema nervioso se desconecte de alguna forma de todos esos pensamientos que uno a veces se angustia y, y se conecta con lo que te brinda el agua, permite ese bienestar físico y emocional. Y a mí, principalmente, mi estado de ánimo sí mejoró muchísimo. Bueno, y esto es algo que yo no sabía lo que era la respiración profunda. Por más que trabajaba pilates, siempre que hacía una respiración profunda era muy corta, porque, porque siempre que elevaba los brazos y hacía esa respiración, me generaba un pinchazo en la zona dorsolumbar principalmente, ese frío. Entonces, gracias a empezar a trabajar en el agua, se fortalecen los músculos que rodean la caja torácica, entonces eso me mejoró mucho la capacidad pulmonar y logré poder tener una respiración profunda adentro y afuera del agua sin dolor, obviamente con tiempo y práctica y paciencia, porque por más que estemos en el agua y hay un dolor crónico, sí se alcanza todavía a sentir un poco. Entonces, eso es uno de los beneficios principales que he recibido en el agua. Es algo que fortalecer el cuerpo de adentro hacia afuera es algo que ayuda muchísimo siempre que lo trabajas de una manera consciente. Y como comentaba recién, el desempeño en la tierra ha sido mucho más favorable para mí al haber contribuido este desarrollo y esta preparación física en el agua. Bueno, la población más beneficiada, a quienes me encantaría que ustedes puedan motivar a que vayan al agua, como ya saben, tenemos las alternativas de Aqua Fitness, pero en este caso, yo estoy como mucho más, como siempre he recibido el trabajo de terapia, de fisioterapeutas, de terapia, siempre ha sido muy adaptado a mí y es lo que yo siempre quiero transmitir a los instructores, a los cuales apoyo, de que realmente sepan que cada persona es diferente, entonces tienen que saber cómo adaptar los ejercicios
de un básico, cómo hacerlo más fácil o cómo hacer sus progresiones. Entonces, ese es un diferencial que tiene esta disciplina. Los adultos mayores necesitan tener una longevidad lo más amplia posible, con autonomía motora, entonces es lo que el agua permite, ¿sí? Mejorar la movilidad, capacidad cardiovascular. Hay mucha gente que ha recibido beneficios sin recurrir a cirugía, también adultos ya mayores, como de rodillas, de ciática, a través del agua y el fortalecimiento, sí ayuda mucho a contribuir su mejoría. Obviamente en las mujeres que están en el periodo del pre y el posparto también es muy aconsejable que vayan al agua, siempre que tengan el apta médico, que no haya infecciones y que estén en el periodo donde más se sientan mejor preparadas, ¿sí? Ayuda mucho lo que es obviamente la activación cardiovascular, a mejorar el ánimo, a relajar los dolores que generalmente tienen en la zona baja de la espalda. Hay ejercicios muy buenos para la apertura de la cadera, para trabajar el suelo pélvico de manera consciente, y todo eso contribuye a poder tener un sueño reparador que les ayuda mucho. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, en mi caso con quienes he tenido experiencia, han venido principalmente en un periodo en donde recibieron mucha sobrecarga muscular, es decir, después de un triatlón, después de una actividad intensa, vienen en un periodo para hacer estos ejercicios de propiocepción principalmente, para no perder su condición física, y también han llegado lesionados, que contribuye junto con la terapia física, a su fortalecimiento muscular mucho más rápido. La gente que tiene sobrepeso y obesidad se motiva el hecho de compartir con otras personas, hacer una actividad que realmente ellos se sienten libres, que no pesan tanto, entonces les gusta mucho. Y el fortalecimiento muscular y la movilidad articular con lo que hay que empezar, y luego con la activación cardiovascular. Y además les encanta lo que es el trabajo de flotación, son muy favorables, obviamente, trabajar en flotación con ellos, entonces lo disfrutan mucho y empiezan a percibir lo que es la conciencia del abdomen. Bueno, como hablé hasta recién, lo del dolor de espalda, ayuda mucho a lo que es la alineación consciente, obviamente para poder fortalecer nuestra faja abdominal, el core, hay ejercicios específicos para eso, y para fortalecer todos los músculos que protegen la espalda, es de gran apoyo. Así que de esta forma yo encontré esta motivación de vida de manera personal, y siento que estoy aquí porque realmente quiero compartir lo que más me apasiona con todos ustedes, porque es lo que a mí me motiva, ayudar a las otras personas. Y creo que todos los que estamos aquí estamos en sintonía con eso. Es una disciplina que cuando uno la da también recibe beneficios porque uno entrena, no tiene contraindicaciones de desgaste físico si no se sobrecarga el tiempo que está en el agua. Es una motivación cuando uno empieza a dar esta disciplina, a compartir con los demás y poder ampliar el alcance de personas beneficiadas. Muy bien. Y bueno, ya hasta aquí. Damos un espacio para las dudas. Buenísimo, Ellen. Me encantó por su práctica, ¿no? Por su experiencia de vida, porque muchas veces nosotros estamos lidiando con la gente, más no tuvimos esa experiencia, no pasamos. La persona pasa por eso, ya es mucho más, más fuerte, ¿no? Me parece. La gente se habla que es más fácil tú escribir todo un libro sobre filosofías lo que vivir una. Entonces tú debes experiencia muy bonita. Bueno, preguntas entonces que Micaela le pregunta si son repeticiones en series. ¿Cuántas repeticiones y cuánto tiempo sería? ¿Cómo sería la parte práctica del trabajo? Bien, sí, en realidad hay una estructura de la clase. Se empieza con una entrada en calor, donde se hacen ejercicios cardiovasculares con desplazamientos en vertical.
luego se va en flotación, y luego se hace lo que es un circuito de entrenamiento, donde en cada estación se determina cuántas series, cuántas repeticiones van a hacer. Obviamente, aquí va a depender de la persona, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Primero la persona tiene que aprender el ejercicio. Como requiere de práctica, aquí no hay velocidad, no es tanto contar, sino es más que se concentren en todo el control de su cuerpo, y de ahí hacer desplazamientos. Son muchos desplazamientos en flotación, entonces generalmente se trabaja de un extremo de la alberca a la otra. Tenemos el ejercicio, el péndulo, que se puede hacer, esto en flotación, pero con respecto a las repeticiones va a depender, según si estamos con un deportista de alto rendimiento, con una persona con sobrepeso, un adulto mayor, una persona que tenga miedo. Entonces, se empieza de manera progresiva, paulatina. Eso sí. Perfecto. ¿Alguna otra? Sí, bueno, la gente le felicita mucho. Excelente la presentación, Návila, Evelyn, oye, mucha gente acá le encantó mucho, ¿no? Gracias. Marianne pregunta la respiración. ¿La trabajamos igual que la de Pilates Reformer, por ejemplo? Ok. Sí, en Pilates, la respiración básica de Pilates siempre se inhala con la nariz y se exhala con la boca para favorecer la activación del abdomen. Entonces, cuando estamos en el Reformer, es lo mismo. Yo en una posición inicial, ¿sí se escucha? ¿Sí me llegan a escuchar? ¿Sí? Cuando estoy en la posición inicial, es cuando yo hago la inhalación. Y exhalo cuando hago la fuerza. En el caso de que estemos en el agua, voy a hacer la exhalación cuando voy en la contracción hacia abajo del agua. ¿Sí? Recuerden que en el agua estamos trabajando con contracción, agonista y antagonista, cuando estamos con una resistencia externa. Entonces, la respiración principalmente está basada según dónde vas a hacer, en qué movimiento vas a hacer la fuerza. Cuando estamos en el Reformer, va a depender de qué ejercicio del Reformer. Por ejemplo, pero es igual, se inhala siempre en la posición inicial y se exhala cuando yo voy a hacer la fuerza, ¿sí? En contracción excéntrica con la activación de abdomen. Perfecto. Bueno, la gente acá, a ver, ¿qué más pregunta? Excelente, Aileen. Está encantada con el trabajo. Ahí tú ves también la parte, ¿no? En los chats. Y Sí, súper. creo que sería eso. A mí una pregunta, que tú trabajas a veces en el mar. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en el mar feo de Cancún? Es increíble, digamos. Personalmente, en el agua, lo que es el agua, para mí es como una conexión directa con mi cuerpo, con mi ser interior, entonces empiezo como a expresar, todas las tensiones se sueltan, y obviamente el mar permite esa relajación mucho más, como se potencializa la relajación, y obviamente el desafío es trabajar sin tubo de agua en el mar, en flotación, porque obviamente vamos a flotar más. Entonces es mucho más el trabajo y la conciencia de los movimientos, y cuanto más lentos son los movimientos, más control del abdomen va a ser y más difícil va a ser. Por eso esto requiere de práctica, requiere de por lo menos un año para después ya llegar a un poco más avanzado, porque poco a poco se va incorporando los ejercicios. Uno tiene que primero entender el ejercicio, entender en qué momento yo estoy haciendo la fuerza, qué grupo muscular estoy trabajando, ¿sí? Qué grupo muscular quiero trabajar. Eso es algo que también me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo generalmente cuando iba a clases con instructores, con diferentes instructores, tanto de pilates como de yoga, que es lo que me recomendaban, muchas veces salía frustrada, porque, porque no me enseñaban cuál era la adaptación para lo que yo estaba necesitando. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? O les preguntaba, yo sabía cuáles ejercicios no podía hacer, y les preguntaba, a ver, ¿qué músculo quieres que trabaje? Entonces lo adaptamos a algo más fácil de lo que yo sé que puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso siempre fue mi filosofía de esta búsqueda de, a ver, ¿cómo voy a adaptar el ejercicio a mí? Mismo el método Pilates, hay muchas cosas de Pilates que yo no puedo hacer.
o de yoga. Entonces es la adaptación, ¿no? Y para cada cuerpo es un universo, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Bueno,